El milagro de lo intacto. Cuando el fuego reveló la verdad. ¿Has contemplado alguna vez cómo en los momentos más devastadores se revelan las verdades más profundas? ¿Qué sucedería si todo lo que conoces fuera reducido a cenizas, excepto aquello que representa tu fe más esencial? La historia que estoy a punto de compartir contigo no es simplemente un relato de supervivencia milagrosa. Es un testimonio que desafía nuestro entendimiento del mundo material y nos invita a contemplar realidades que existen más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Las antiguas civilizaciones y los textos sagrados han preservado numerosos relatos de intervenciones divinas que trascienden las leyes naturales. Estos acontecimientos extraordinarios no son meras curiosidades históricas, sino ventanas a una dimensión espiritual que constantemente intenta comunicarse con nosotros. Lo que ocurrió en la pequeña iglesia de Santa Rosa de Lima, en el remoto pueblo de Valle Sereno, es precisamente uno de esos momentos donde lo divino irrumpe en nuestra realidad cotidiana, dejando una huella indeleble que ni siquiera las llamas más voraces pudieron borrar. La Biblia, la estatua de la Virgen María y la imagen de Jesús que sobrevivieron intactas mientras todo a su alrededor se convertía en cenizas no representan simplemente objetos que desafiaron las leyes físicas. Encarnan un mensaje trascendental dirigido no solo a quienes presenciaron el milagro, sino a todos nosotros, invitándonos a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de nuestra existencia. Esta es la historia de cómo el fuego, un elemento tradicionalmente asociado con la destrucción, se convirtió en un medio para revelar una verdad eterna. La vida en Valle Sereno antes del fuego. Valle Sereno había sido durante generaciones un remanso de paz enclavado entre majestuosas montañas. Sus habitantes, aproximadamente 1500 almas, vivían en una comunidad donde todos se conocían por nombre. En el centro del pueblo se alzaba orgullosa la iglesia de Santa Rosa de Lima, una estructura centenaria construida por los primeros colonizadores españoles que llegaron a la región. Sus gruesos muros de piedra y su campanario habían resistido el paso del tiempo, convirtiéndose en el corazón espiritual y social de la comunidad. El padre Tomás Mendoza había servido como párroco durante más de 30 años. A sus 67 años, su cabello completamente blanco y su rostro surcado por arrugas reflejaban décadas de compartir tanto las alegrías como los dolores de sus feligreses. Era un hombre conocido por su sabiduría y por la profundidad de sus homilías, que frecuentemente relacionaban los antiguos textos bíblicos con la vida cotidiana de los habitantes del pueblo. La verdad está escondida a simple vista, hijos míos, solía decir el padre Tomás durante sus sermones dominicales. Como leemos en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, que un hombre encuentra y vuelve a esconder. Lleno de alegría, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Carmen Fuentes, la sacristana de la iglesia, era una viuda de 59 años que había dedicado su vida al cuidado del templo después de la muerte de su esposo. Con meticulosa dedicación, Carmen pulía los candelabros de plata, cambiaba las flores del altar y se aseguraba de que cada detalle estuviera perfecto para las celebraciones litúrgicas. Profesaba una devoción especial a la estatua de la Virgen María, una bella imagen de madera tallada en el siglo XVIII que ocupaba un lugar prominente en el altar lateral derecho de la iglesia. La Virgen me habla, Padre, le había confesado una vez a Tomás. No con palabras que mis oídos puedan escuchar, sino con sentimientos que mi corazón puede entender. El padre Tomás nunca desestimó estas experiencias de Carmen. Como sacerdote formado tanto en la teología tradicional como en estudios de mística cristiana, comprendía que la relación entre lo divino y lo humano trascendía frecuentemente los límites de la razón. Al otro lado del altar principal, una impresionante imagen de Cristo crucificado, tallada en madera de cedro y con detalles en oro, dominaba el espacio. Esta imagen, conocida por los lugareños como el Cristo de la Misericordia, había sido traída desde España en el siglo XVII y era considerada no solo una obra maestra artística sino también el centro espiritual del templo. Sus ojos, tallados con extraordinaria habilidad, parecían seguir a los fieles dondequiera que se movieran dentro de la iglesia. En el centro del altar mayor reposaba una antigua Biblia con cubiertas de cuero y adornos de plata. Este volumen, más allá de su valor material, contenía siglos de historia. En sus páginas se habían registrado bautismos, matrimonios y defunciones de generaciones de habitantes de Valle Sereno.
No era simplemente un libro. Era la memoria colectiva de la comunidad, un puente entre el pasado y el presente. Miguel Saavedra, un joven de 26 años recién graduado como ingeniero, representaba la nueva generación del pueblo. Inteligente y escéptico, Miguel había regresado a Valle Sereno después de completar sus estudios universitarios en la capital. A diferencia de muchos jóvenes que abandonaban el pueblo en busca de oportunidades en las grandes ciudades, él había decidido volver para aplicar sus conocimientos en beneficio de su comunidad natal. Con todo respeto, Padre Tomás, le dijo un día Miguel mientras ayudaba a reparar el sistema eléctrico de la iglesia, ¿no cree que muchas de estas tradiciones son simplemente supersticiones que perpetuamos por costumbre? La ciencia puede explicar perfectamente el mundo sin necesidad de recurrir a milagros o intervenciones divinas. El Padre Tomás sonrió con tranquilidad mientras sostenía la escalera en la que Miguel estaba subido. La fe y la ciencia no son enemigas, Miguel. Como dijo San Juan Pablo II, la fe y la razón son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Ambas buscan la verdad, solo que por caminos diferentes. Este diálogo representaba perfectamente la tensión que existía en Valle Sereno. Por un lado, la tradición y la fe arraigadas profundamente en las generaciones mayores. Por otro, el escepticismo y la modernidad que comenzaban a influir en los más jóvenes. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, la comunidad mantenía un profundo respeto por su patrimonio religioso y cultural. Elena Montero, la maestra de la escuela primaria, ocupaba un lugar especial en la comunidad. A sus 42 años, esta mujer enérgica y apasionada por la educación había enseñado a casi todos los niños del pueblo. Aunque no era particularmente religiosa, reconocía el valor cultural e histórico de la iglesia y frecuentemente llevaba a sus alumnos a visitarla para aprender sobre arte, historia y tradiciones locales. Es importante que conozcan sus raíces, explicaba Elena a los padres cuando organizaba estas visitas. Independientemente de sus creencias personales, esta iglesia forma parte de nuestra identidad colectiva. La rutina en Valle Sereno seguía el ritmo natural de las estaciones. Las mañanas comenzaban temprano, con el sonido de las campanas de la iglesia llamando a la primera misa. Los agricultores salían a trabajar sus tierras, los comerciantes abrían sus tiendas, los niños acudían a la escuela. Al atardecer, muchos se reunían en la plaza central para compartir las noticias del día o simplemente para disfrutar de la fresca brisa que descendía de las montañas. Nadie podía imaginar que esta apacible existencia estaba a punto de ser violentamente interrumpida por un acontecimiento que pondría a prueba no solo las estructuras físicas del pueblo sino también la fe y las convicciones de sus habitantes. La noche del incendio. El fuego comenzó en la noche del 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen María. La iglesia había estado especialmente concurrida ese día, con fieles que habían acudido a venerar a la Virgen y a participar en la procesión que tradicionalmente recorría las calles del pueblo. Carmen había decorado el templo con docenas de lirios blancos. El aroma dulce y penetrante de estas flores impregnaba cada rincón del espacio sagrado. El Padre Tomás, agotado después de un largo día de celebraciones, se había retirado temprano a la casa parroquial, adyacente a la iglesia. A las 11 de la noche, cuando el pueblo ya dormía, una fuerte tormenta eléctrica comenzó a azotar la región. Los relámpagos iluminaban el cielo con destellos fantasmagóricos, y truenos ensordecedores hacían temblar los cristales de las ventanas. Luisa Guzmán, una anciana insomne que vivía frente a la iglesia, fue la primera en detectar el peligro. Desde la ventana de su dormitorio, vio como un rayo de extraordinaria intensidad caía directamente sobre el campanario de la iglesia. El impacto fue tan violento que una lluvia de chispas iluminó momentáneamente toda la plaza. Segundos después, pudo distinguir un resplandor anaranjado que comenzaba a crecer dentro del templo. ¡Fuego! ¡La iglesia se quema!, gritó Luisa mientras salía a la calle, todavía en camisón y con el cabello despeinado. Sus gritos despertaron a los vecinos más cercanos, que rápidamente se asomaron a sus ventanas para constatar con horror que, efectivamente, las llamas comenzaban a devorar el techo de madera de la antigua iglesia. Miguel Saavedra fue uno de los primeros en reaccionar. Vivía a solo 2 calles de distancia, y al escuchar el alboroto,
corrió hacia la plaza en pantalón corto y camiseta. Lo que vio lo dejó paralizado por un instante. El fuego ya había consumido parte del techo y las llamas salían por las ventanas, proyectando sombras danzantes sobre los edificios cercanos. «¡Llamen a los bomberos!», gritó mientras corría hacia la casa parroquial. Padre Tomás, despiert. La iglesia está ardiendo. El pueblo más cercano con un cuerpo de bomberos se encontraba a 40 kilómetros de distancia. Incluso si eran alertados de inmediato, tardarían al menos media hora en llegar. Los habitantes de Valle Sereno comprendieron que tendrían que combatir el fuego por sí mismos. Una cadena humana se formó rápidamente desde la fuente de la plaza hasta las puertas de la iglesia. Cubos y recipientes de todo tipo pasaban de mano en mano llenos de agua, en un desesperado intento por contener las llamas. Pero el fuego, avivado por el viento que acompañaba a la tormenta, crecía con alarmante velocidad. El padre Tomás, despertado por los golpes frenéticos de Miguel en su puerta, contemplaba la escena con el rostro desfigurado por el horror y la impotencia. Su primer instinto fue correr hacia el interior de la iglesia para intentar salvar los objetos sagrados. No entre, padre. Le advirtió Miguel, sujetándolo por el brazo con firmeza. El techo puede derrumbarse en cualquier momento. Es demasiado peligroso. Pero la Biblia, las imágenes, no podemos permitir que se pierdan, respondió el sacerdote con desesperación en la voz. Carmen Fuentes llegó en ese momento, su rostro normalmente sereno ahora contorsionado por la angustia. «La Virgen», exclamó entre sollozos. «Tenemos que salvar a la Virgen». La intensidad del fuego hacía imposible cualquier intento de entrar en el edificio. Las llamas habían envuelto completamente el interior de la iglesia, y el calor era tan intenso que resultaba imposible acercarse a menos de 10 metros de la entrada. Los habitantes del pueblo solo podían observar, impotentes, como siglos de historia y devoción se reducían a cenizas ante sus ojos. Elena Montero había organizado a un grupo de personas para evacuar las casas cercanas a la iglesia, ante el temor de que el fuego pudiera propagarse. Mientras dirigía la evacuación, no podía evitar pensar en todas las lecciones de historia que había impartido utilizando los tesoros artísticos del templo como material didáctico. «Los niños», murmuró con voz quebrada. «¿Cómo les explicaré mañana que todo ha desaparecido?» A medida que avanzaba la noche, el fuego continuaba su implacable destrucción. El campanario fue el primero en derrumbarse, cayendo con un estruendo que pareció sacudir los cimientos mismos del pueblo. Las campanas, que durante siglos habían marcado el ritmo de la vida en Valle Sereno, se fundieron entre las llamas, emitiendo un último y desgarrador tañido al impactar contra el suelo. Entre los espectadores se encontraba también Manuel Quiroga, el alcalde del pueblo, un hombre pragmático y poco dado a manifestaciones religiosas. Sin embargo, incluso él parecía profundamente afectado por la tragedia que estaba presenciando. «Es como si estuviéramos perdiendo nuestra alma colectiva», comentó a uno de los concejales que se encontraba a su lado. Independientemente de las creencias de cada uno, esa iglesia era nuestro punto de referencia, nuestra historia común. Los bomberos llegaron finalmente cerca de la medianoche, pero para entonces el fuego ya había consumido prácticamente todo el interior de la iglesia. Lo único que podían hacer era controlar que las llamas no se extendieran a los edificios cercanos e intentar salvar la estructura básica del templo. Durante toda la noche, los habitantes de Valle Sereno permanecieron en la plaza, observando con impotencia cómo el fuego devoraba lentamente su patrimonio espiritual y cultural. Algunos rezaban en silencio, otros lloraban abiertamente. El padre Tomás, sostenido por Miguel y Carmen, parecía haber envejecido 10 años en unas pocas horas. Su rostro, iluminado por el resplandor rojizo de las llamas, mostraba una expresión de profundo dolor pero también de resignación. Como dice el libro de Job capítulo 1, versículo 21, murmuró el sacerdote con voz apenas audible: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito». A medida que la noche avanzaba, la lluvia comenzó a caer, primero suavemente y luego con mayor intensidad. Esta agua del cielo, que horas antes podría haber sido suficiente para extinguir el incendio en sus inicios,
ahora solo servía para convertir las cenizas en un oscuro lodazal. Sin embargo, la lluvia parecía marcar también el final de la catástrofe, como si la naturaleza, después de desatar su furia, ahora ofreciera un consuelo tardío. Al amanecer, cuando las últimas llamas fueron finalmente extinguidas, lo que quedaba de la iglesia de Santa Rosa de Lima era poco más que un esqueleto carbonizado. Los muros exteriores, construidos con piedra sólida, habían resistido el embate del fuego, pero el interior había quedado completamente devastado. Los bancos de madera tallada, el órgano, los confesionarios, las pinturas que adoraban las paredes, los vitrales que filtraban la luz creando patrones multicolores sobre el suelo. Todo había desaparecido. Los bomberos realizaron una primera inspección para asegurarse de que no quedaran brasas que pudieran reavivarse. Fue durante esta inspección cuando ocurrió el descubrimiento que transformaría este desastre en un acontecimiento que trascendería las fronteras de Valle Sereno y desafiaría toda explicación racional. El descubrimiento milagroso. El capitán Ernesto Rivas lideraba el equipo de bomberos que inspeccionaba los restos de la iglesia. Con 20 años de experiencia, Rivas había visto innumerables incendios y sus devastadoras consecuencias, pero lo que estaba a punto de descubrir en Valle Sereno desafiaría todo su conocimiento y experiencia. «Tengan cuidado con donde pisan», advirtió a sus hombres mientras avanzaban entre los escombros carbonizados. La estructura podría ser inestable. El humo aún se elevaba desde diversos puntos, y el olor acre de la madera quemada impregnaba el ambiente. Los bomberos avanzaban lentamente, iluminando con sus linternas el interior oscurecido del templo. El agua de las mangueras y de la lluvia formaba charcos negros que reflejaban débilmente la luz del amanecer que comenzaba a filtrarse por el techo parcialmente derrumbado. El espectáculo era desolador. Donde antes se erguía el altar, ahora solo quedaba un montón de cenizas y maderas carbonizadas. Los candelabros de plata se habían fundido, formando extrañas esculturas abstractas. Las paredes, antes decoradas con pinturas de escenas bíblicas, ahora estaban ennegrecidas por el hollín. Fue entonces cuando el capitán Rivas notó algo extraordinario. En medio de la destrucción total, un espacio parecía haber quedado inexplicablemente intacto. El altar lateral derecho, donde se encontraba la estatua de la Virgen María. «Vengan a ver esto», llamó a sus compañeros, incapaz de creer lo que estaban viendo sus ojos. La estatua de la Virgen María permanecía completamente intacta. Ni siquiera el humo parecía haberla tocado. Su vestido azul y blanco resplandecía con la misma intensidad que antes del incendio. Las flores que Carmen había colocado a sus pies, lirios blancos que deberían haberse marchitado o quemado, parecían tan frescas como si acabaran de ser cortadas. El aroma dulce de estas flores era perceptible incluso en medio del olor dominante a madera quemada. Pero eso no era todo. A medida que los bomberos continuaban su inspección, realizaron dos descubrimientos igualmente asombrosos. La imagen de Cristo crucificado, que se encontraba en el lado opuesto del altar, también había sobrevivido milagrosamente al fuego. A pesar de estar tallada en madera, material altamente inflamable, la figura de Jesús permanecía intacta, sin la más mínima señal de daño. Sus ojos, que parecían seguir a los observadores, ahora parecían mirar con especial intensidad desde su posición elevada. Y finalmente, en lo que quedaba del altar mayor, bajo los escombros del tabernáculo derrumbado, encontraron la antigua Biblia. Sus cubiertas de cuero y plata brillaban como si acabaran de ser pulidas. Cuando el capitán Rivas, con manos temblorosas, abrió el volumen, descubrió que cada una de sus páginas permanecía intacta, sin ninguna señal de que el fuego hubiera estado a punto de devorarlas. Esto no tiene explicación», murmuró el capitán, un hombre normalmente pragmático y poco inclinado a creer en acontecimientos sobrenaturales. Uno de los bomberos más jóvenes se santiguó instintivamente. «Es un milagro, capitán. No hay otra forma de explicarlo». La noticia se propagó rápidamente entre los habitantes del pueblo que esperaban fuera. A pesar de las advertencias sobre la inestabilidad de la estructura, muchos insistieron en entrar para ver con sus propios ojos el inexplicable fenómeno. El padre Tomás, apoyado en el brazo de Miguel, fue uno de los primeros en ingresar.
Al contemplar las 3 reliquias sagradas milagrosamente preservadas, el anciano sacerdote cayó de rodillas, las lágrimas corriendo libremente por su rostro surcado de arrugas. Deus meus et omnia. Mi Dios y mi todo, murmuró en latín, recordando las palabras de San Francisco de Asís. Carmen Fuentes, al ver que su amada estatua de la Virgen había sobrevivido, experimentó una mezcla de asombro y confirmación. Para ella, que siempre había mantenido una relación especial con la imagen, este milagro parecía una respuesta a su devoción. Ella me protegió durante todos estos años, dijo con voz entrecortada por la emoción. Ahora entiendo que yo no era quien cuidaba de ella. Era ella quien cuidaba de todos nosotros. Miguel Saavedra, el joven ingeniero escéptico, contemplaba la escena con una expresión de perplejidad total. Su mente analítica buscaba desesperadamente una explicación racional para lo que estaban presenciando. Debe haber alguna explicación científica, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Quizás una corriente de aire, la composición de los materiales, la posición dentro de la iglesia. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, una parte de él sabía que lo que estaba presenciando desafiaba toda explicación racional. El fuego había sido lo suficientemente intenso como para fundir metal y reducir a cenizas maderas gruesas. Ninguna corriente de aire, ninguna particularidad estructural podía explicar cómo 3 objetos, 2 de ellos de madera, habían sobrevivido completamente intactos. Elena Montero observaba todo con una mezcla de asombro y renovada curiosidad intelectual. Como educadora, siempre había enseñado a sus alumnos a cuestionar, a buscar explicaciones racionales. Pero ahora, frente a esta inexplicable preservación, sentía que estaba presenciando algo que trascendía el entendimiento humano. Hay conocimientos que van más allá de lo que podemos enseñar en un aula, comentó a uno de los padres que se encontraba a su lado. Algunas verdades solo pueden ser experimentadas, no explicadas. A medida que la noticia del milagro se extendía, comenzaron a llegar personas de los pueblos vecinos. Periodistas, curiosos, escépticos y creyentes fervorosos. Todos querían ver con sus propios ojos el inexplicable fenómeno. En cuestión de horas, la pequeña plaza de Valle Sereno estaba abarrotada de gente, y las imágenes de las 3 reliquias sagradas milagrosamente preservadas comenzaban a circular en las redes sociales y en los medios de comunicación. El obispo de la diócesis, Monseñor Javier Aguirre, llegó al mediodía. Después de inspeccionar personalmente los objetos sagrados y de escuchar los testimonios de los testigos, el prelado hizo unas breves declaraciones a la prensa que se había congregado frente a la iglesia devastada. La iglesia siempre procede con extrema cautela ante eventos que podrían ser considerados milagrosos, explicó con tono mesurado. Se iniciará una investigación rigurosa que incluirá análisis científicos y testimonios detallados. Sin embargo, independientemente del resultado de esta investigación, lo que ha ocurrido aquí nos recuerda que hay dimensiones de la realidad que escapan a nuestra comprensión inmediata. Mientras tanto, en un rincón apartado, alejado del bullicio de la multitud, Miguel Saavedra mantenía una conversación intensa con el padre Tomás. El joven ingeniero parecía profundamente perturbado, como si los cimientos mismos de su visión del mundo se hubieran sacudido. Padre, he dedicado mi vida a la ciencia, a buscar explicaciones racionales para todo lo que ocurre en el universo. Pero esto, hizo un gesto hacia las reliquias preservadas, esto desafía todo lo que he aprendido. El padre Tomás le puso una mano en el hombro con gesto paternal. La fe y la razón no son enemigas, Miguel, sino hermanas que nos ayudan a comprender distintas dimensiones de la misma realidad. Como dijo Einstein, la ciencia sin religión está coja, la religión sin ciencia está ciega. Lo que has presenciado hoy no invalida tu conocimiento científico. Simplemente te invita a considerar que hay verdades que pueden estar más allá de nuestras actuales capacidades de análisis. Miguel permaneció en silencio por unos momentos, asimilando las palabras del sacerdote. En la universidad, dijo finalmente, nos enseñaron que todo fenómeno tiene una explicación natural, que solo necesitamos las herramientas adecuadas para descubrirla. Pero ahora me pregunto, ¿y si hay fenómenos para los cuales nuestras herramientas actuales son insuficientes?
¿Y si hay dimensiones de la realidad que requieren instrumentos de medición que aún no hemos desarrollado? El padre Tomás sonrió. Esa, mi querido Miguel, es una pregunta digna tanto de un científico como de un teólogo. Como dice el Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, Dios ha puesto en el corazón del hombre el sentido del tiempo y de la eternidad, aunque éste no puede comprender la obra que Dios ha hecho de principio a fin. Teorías, testimonios y transformaciones. En los días siguientes, Valle Sereno se convirtió en el centro de una intensa actividad. Equipos de científicos, investigadores paranormales, teólogos y periodistas llegaron para examinar el inexplicable fenómeno. Se tomaron muestras, se realizaron análisis, se documentaron testimonios. Cada grupo aplicaba sus propios métodos y marco conceptual para intentar comprender lo que había ocurrido. Un equipo de física de la Universidad Nacional, liderado por la doctora Claudia Venegas, instaló equipos sofisticados para medir residuos de radiación, campos electromagnéticos y cualquier anomalía física que pudiera explicar la preservación de los objetos sagrados. Nuestra hipótesis inicial es que pudo haber existido algún tipo de campo protector generado por la interacción de metales y otros materiales presentes en los objetos preservados, explicó la doctora Venegas a los periodistas que seguían su trabajo. Fenómenos similares se han documentado en casos de tormentas eléctricas donde determinados objetos permanecen intactos debido a la creación espontánea de zonas de exclusión electromagnética. Sin embargo, a medida que avanzaban los análisis, esta hipótesis se demostraba cada vez más insostenible. No se detectó ninguna anomalía física que pudiera explicar la preservación. Los materiales de la estatua de la Virgen y del Cristo crucificado eran madera ordinaria, altamente inflamable. El papel de la Biblia era igualmente vulnerable al fuego. Nada en su composición física podía explicar cómo habían sobrevivido a un incendio tan devastador. El padre Tomás observaba estos intentos de explicación científica con una mezcla de respeto y escepticismo benévolo. Para él, la explicación era mucho más sencilla. Dios había intervenido directamente para preservar estos símbolos sagrados, como una señal para la comunidad y para el mundo. No pretendo desestimar el trabajo científico, explicaba a quienes le preguntaban su opinión. La ciencia tiene su propio ámbito de competencia y sus propios métodos. Pero hay realidades que trascienden el ámbito material, y por tanto, escapan a la metodología científica. Mientras tanto, Carmen Fuentes se había convertido en una especie de guardiana no oficial de las reliquias preservadas. Pasaba horas cada día sentada cerca de la estatua de la Virgen, recibiendo a los peregrinos que comenzaban a llegar de lugares cada vez más lejanos. No es solo que la estatua sobreviviera al fuego, explicaba a todo aquel que quisiera escucharla. Es que ni siquiera huele a humo. Y las flores a sus pies, que deberían haberse marchitado hace días, siguen tan frescas como el primer día. Es como si el tiempo se hubiera detenido para ella. Muchos de los visitantes traían sus propias historias de milagros y experiencias inexplicables. Una mujer de mediana edad, Dolores Ramírez, viajó más de 200 kilómetros para ver las reliquias preservadas. Con lágrimas en los ojos, compartió su historia con Carmen. Mi hijo estuvo a punto de morir en un accidente de tráfico hace 3 años. Los médicos nos dijeron que no pasaría la noche. Recé toda la noche a la Virgen, prometiéndole que si mi hijo sobrevivía, dedicaría mi vida a ayudar a los demás. A la mañana siguiente, mi hijo abrió los ojos y preguntó por mí. Los médicos no podían creerlo. Cuando escuché lo que había ocurrido aquí, supe que tenía que venir a dar las gracias. Historias como esta se multiplicaban a medida que más y más peregrinos llegaban a Valle Sereno. Para muchos, las reliquias preservadas no eran solo objetos que habían sobrevivido milagrosamente a un incendio. Eran símbolos tangibles de una realidad espiritual que normalmente permanece invisible a nuestros sentidos. Miguel Saavedra, por su parte, estaba experimentando una profunda transformación interior. El joven ingeniero, que siempre había confiado exclusivamente en la razón y la ciencia, ahora se enfrentaba a un fenómeno que desafiaba todas sus certezas previas. Pasaba largas horas en conversación con el padre Tomás, explorando cuestiones filosóficas y teológicas que nunca antes habían captado su interés. ¿Cree que fue un mensaje, padre?
Preguntó un día mientras ambos contemplaban la estatua intacta de la Virgen María. ¿Cree que hay un propósito detrás de todo esto? El padre Tomás reflexionó antes de responder. En el libro de Reyes, Primera de Reyes capítulo 19, versículos 11 al 13, se nos cuenta cómo el profeta Elías buscaba a Dios. El Señor no estaba en el viento poderoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro suave y apacible. A veces, Miguel, Dios habla a través de los acontecimientos más extraordinarios, pero el significado de ese mensaje, el susurro divino, solo puede ser escuchado por aquellos que tienen el corazón dispuesto. ¿Y cuál cree que es ese mensaje en este caso? Insistió Miguel. Creo que es diferente para cada persona, respondió el sacerdote. Para algunos, puede ser un recordatorio de que lo divino persiste incluso en medio de la destrucción más completa. Para otros, puede ser una invitación a reconsiderar su visión materialista del mundo. Para ti, Miguel, tal vez sea una llamada a integrar la fe y la razón en tu búsqueda de la verdad. Elena Montero, la maestra, había encontrado en este acontecimiento una oportunidad educativa única. Lejos de evitar el tema con sus alumnos, lo había incorporado a sus lecciones, utilizándolo como punto de partida para explorar cuestiones científicas, históricas y filosóficas. ¿Qué explicaciones científicas podríamos proponer para lo que ha ocurrido? Preguntaba a sus alumnos mayores. ¿Y si no podemos encontrar una explicación científica, significa automáticamente que es un milagro? ¿Cómo distinguimos entre lo que aún no podemos explicar y lo que es genuinamente sobrenatural? Estas preguntas generaban debates apasionados entre los niños, algunos defendiendo explicaciones racionales, otros convencidos de la intervención divina. Elena no imponía una respuesta definitiva, sino que animaba a los estudiantes a considerar diferentes perspectivas y a formular sus propias conclusiones. Lo importante no es que todos lleguemos a la misma respuesta, les explicaba, sino que aprendamos a pensar críticamente, a evaluar evidencias y a respetar opiniones diferentes a las nuestras. El alcalde Manuel Quiroga, inicialmente preocupado por las implicaciones logísticas y económicas del incendio, había encontrado en este acontecimiento una oportunidad inesperada para el pueblo. La afluencia de visitantes estaba revitalizando la economía local, y el nombre de Valle Sereno comenzaba a aparecer en medios nacionales e incluso internacionales. Necesitamos gestionar esto de manera responsable, explicó durante una reunión del Consejo Municipal. Debemos facilitar la visita a las reliquias preservadas, pero sin convertir esto en un espectáculo. Es un asunto de profundo significado espiritual para muchas personas, y debemos tratarlo con el respeto que merece. Mientras tanto, la investigación oficial de la Iglesia avanzaba con la cautela y el rigor que caracteriza a estos procesos. Un equipo designado por el obispo, compuesto por teólogos, historiadores y científicos, recogía testimonios, analizaba evidencias y consultaba con expertos en diversos campos. El padre Rodrigo Álvarez, designado como postulador para la investigación, explicaba el proceso a los interesados. La Iglesia no tiene prisa por declarar un hecho como milagroso. De hecho, nuestra aproximación es inicialmente escéptica. Buscamos todas las posibles explicaciones naturales antes de considerar una intervención sobrenatural. Es un proceso que puede durar años, incluso décadas. Pero esto no disminuye en absoluto la importancia espiritual que este acontecimiento tiene para la comunidad. A medida que pasaban las semanas, lo que había comenzado como un desastre local se estaba transformando en un fenómeno de alcance mucho mayor. Las tres reliquias preservadas, la estatua de la Virgen, el Cristo crucificado y la antigua Biblia, se habían convertido en símbolos poderosos que trascendían las fronteras religiosas y culturales. Incluso personas que no se identificaban como cristianas o religiosas se sentían atraídas por este inexplicable fenómeno. Una periodista internacional, Sofía Morales, que había llegado a Valle Sereno con una actitud inicialmente escéptica, reflejaba esta transformación en uno de sus artículos. He venido a Valle Sereno buscando una historia sobre superstición y sugestión colectiva. Lo que he encontrado desafía mis categorías previas. No puedo afirmar que he presenciado un milagro, porque eso implicaría una conclusión teológica que no me corresponde hacer.
Pero sí puedo afirmar que he presenciado algo que desafía mi comprensión racional del mundo. Y en ese espacio de incertidumbre, en esa brecha entre lo que podemos explicar y lo que solo podemos contemplar con asombro, quizás resida la verdadera lección de Valle Sereno. Reflexiones profundas y mensajes ocultos. A 6 meses del incendio, Valle Sereno había experimentado una profunda transformación, tanto física como espiritual. La iglesia estaba siendo reconstruida, gracias a las donaciones que habían llegado de todas partes del mundo. Sin embargo, en lugar de recrear exactamente el edificio anterior, los arquitectos habían diseñado un nuevo templo que integraba los elementos milagrosamente preservados como centro focal de toda la estructura. Un santuario especial había sido construido para albergar las 3 reliquias, permitiendo a los visitantes contemplarlas en un ambiente de recogimiento y meditación. Cada día, cientos de personas hacían fila pacientemente para pasar unos minutos frente a estos objetos que desafiaban toda explicación racional. En una tranquila tarde de invierno, Miguel Saavedra se encontraba en este santuario, contemplando el rostro sereno de la Virgen María. Los últimos 6 meses habían sido un periodo de intensa reflexión y transformación para el joven ingeniero. Su visión del mundo, anteriormente limitada a lo que podía ser medido y analizado científicamente, se había expandido para incluir dimensiones que nunca antes había considerado. El padre Tomás entró silenciosamente y se sentó junto a Miguel. Durante unos minutos, ambos permanecieron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. ¿Sabe lo que más me intriga, padre?, dijo finalmente Miguel. No es solo que estos objetos sobrevivieran al incendio. Es que sobrevivieron exactamente estos 3 objetos: la Biblia, la estatua de la Virgen y el Cristo crucificado. Como si hubiera un mensaje específico en esa selección. El padre Tomás asintió pensativamente. La palabra, la madre y el hijo, murmuró. Los 3 pilares fundamentales de nuestra fe. En el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 14 se nos dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La Biblia representa la palabra de Dios, el mensaje divino transmitido a través de las generaciones. Cristo es esa palabra hecha carne, Dios que se hace humano para redimirnos. Y María es el puente, el vínculo perfecto entre lo divino y lo humano. Miguel reflexionó sobre estas palabras. Es como si se nos estuviera recordando lo esencial, dijo. En un mundo donde estamos constantemente distraídos por lo superficial, por lo efímero, estos 3 elementos preservados nos señalan lo que realmente importa, lo que permanece cuando todo lo demás ha sido consumido por el fuego. Exactamente, confirmó el padre Tomás. Y hay otro aspecto que he estado meditando. El fuego en la Biblia tiene un doble simbolismo. Por un lado, representa la destrucción, el juicio. Por otro, representa la purificación, la transformación. Piensa en la zarza ardiente que Moisés vio en el monte Horeb, como se narra en el libro del Éxodo capítulo 3. Ardía, pero no se consumía. Era el fuego de la presencia divina. Y eso es exactamente lo que ocurrió aquí, observó Miguel. Estos objetos ardieron sin consumirse, como la zarza de Moisés. En el libro de Malaquías capítulo 3, versículo 2, continuó el sacerdote, se pregunta quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca, porque será como fuego de fundidor, como lejía de lavanderos. El fuego divino consume lo impuro, pero preserva y refina lo que es genuino. Carmen Fuentes, que había estado escuchando silenciosamente esta conversación mientras arreglaba flores cerca de la estatua de la Virgen, se acercó a ellos. He estado hablando con muchos de los peregrinos que vienen a visitar el santuario, comentó. Cada uno parece encontrar un mensaje personal en lo que ocurrió aquí. Para algunos, es una confirmación de su fe. Para otros, es una invitación a reconsiderar sus creencias. Incluso hay quienes, sin ser creyentes, encuentran aquí un espacio para reflexionar sobre las limitaciones de nuestra comprensión del mundo. Eso me recuerda a algo que leí recientemente sobre los iconos en la tradición ortodoxa, dijo Miguel. No son simplemente representaciones artísticas, son ventanas a lo divino. Creo que eso es lo que han llegado a ser estas reliquias para mucha gente.
ventanas que permiten vislumbrar una realidad que normalmente permanece oculta a nuestros sentidos ordinarios. El padre Tomás sonrió, evidentemente complacido por la profundidad de las reflexiones de Miguel. En la tradición mística cristiana, explicó, se habla de 3 vías en el camino espiritual: la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Primero, debemos purificarnos de nuestros apegos y concepciones erróneas. Luego, somos iluminados por la verdad divina. Finalmente, alcanzamos la unión con Dios. Me pregunto si lo que ocurrió aquí no es una representación física de ese proceso espiritual. El fuego purgó todo lo superfluo, preservando solo lo esencial, iluminando nuestras mentes con una verdad que trasciende nuestra comprensión ordinaria. Elena Montero, que acababa de entrar al santuario con un pequeño grupo de sus alumnos, se unió a la conversación. Les estaba explicando a los niños, dijo, cómo este acontecimiento ha reunido a personas de diferentes creencias y trasfondos. Es sorprendente cómo algo que podría haber sido interpretado como un fenómeno exclusivamente católico ha resonado con personas de tan diversas tradiciones. Porque toca algo universal, respondió el padre Tomás. El anhelo de trascendencia, la intuición de que hay más en la realidad de lo que percibimos inmediatamente, la búsqueda de significado en medio del caos y la destrucción. Estos son elementos comunes a la experiencia humana, independientemente de las creencias específicas. Uno de los alumnos de Elena, un niño de unos 10 años llamado Pablo, levantó tímidamente la mano. Padre, preguntó con la sinceridad característica de los niños, ¿por qué Dios no salvó toda la iglesia? ¿Por qué solo estas 3 cosas? Un silencio reflexivo siguió a esta pregunta. Finalmente, el padre Tomás respondió. Esa es una pregunta muy profunda, Pablo. No pretendo conocer la mente de Dios, pero creo que hay una lección importante aquí. La iglesia, como edificio, puede ser reconstruida. Lo que era verdaderamente irreemplazable, lo que contenía siglos de devoción y fe, fue preservado. Quizás nos recuerda que no debemos apegarnos demasiado a las estructuras físicas, a las tradiciones externas, sino centrar nuestra atención en lo que realmente importa, la palabra de Dios y nuestra relación con Cristo y su Madre. Miguel añadió. Además, Pablo, piensa en el impacto que ha tenido este acontecimiento. Si toda la Iglesia hubiera sobrevivido milagrosamente, habría sido ciertamente impresionante. Pero la imagen de estos 3 elementos sagrados, perfectamente preservados en medio de la destrucción total, es mucho más poderosa. Es una metáfora visual que nos habla directamente al corazón. Elena sonrió, orgullosa de la pregunta de su alumno y de las respuestas que había generado. Esto es exactamente lo que espero fomentar en mis clases, dijo. No la repetición mecánica de respuestas preestablecidas, sino un pensamiento genuino, una curiosidad sincera sobre el mundo que nos rodea y sus misterios. A medida que el grupo continuaba su visita por el santuario, el padre Tomás y Miguel quedaron nuevamente solos. Hay algo que no le he contado a nadie, dijo el sacerdote en voz baja. La noche del incendio, después de que todos se hubieran marchado, volví solo a contemplar las reliquias preservadas. Mientras estaba arrodillado frente a la estatua de la Virgen, tuve una experiencia. No sabría cómo describirla exactamente. No fue una visión en el sentido convencional, ni escuché una voz audible. Fue más bien una certeza interior, una comprensión que se formó en mi corazón sin palabras. Miguel escuchaba con atención, percibiendo la sinceridad y la humildad con que el anciano sacerdote compartía esta experiencia íntima. ¿Qué comprendió, padre? Preguntó suavemente. Que lo ocurrido aquí no era tanto un mensaje para confirmar nuestras creencias establecidas, sino una invitación a profundizar, a ir más allá de las fórmulas y los dogmas, a experimentar directamente el misterio divino. Como dice San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 13, versículo 12, ahora vemos como en un espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Y ha compartido esta experiencia con las autoridades eclesiásticas que están investigando el caso? Preguntó Miguel. El padre Tomás sonrió con una mezcla de sabiduría y travesura. No todo necesita ser documentado oficialmente,
Miguel. Algunas experiencias son demasiado personales, demasiado sutiles para ser sometidas a un análisis institucional. Además, lo importante no es mi experiencia subjetiva, sino el acontecimiento objetivo que todos pudieron presenciar. En ese momento, Manuel Quiroga, el alcalde, entró apresuradamente al santuario, buscando al padre Tomás. Padre, acaba de llegar un equipo de televisión nacional. Quieren hacer un especial sobre lo ocurrido aquí. ¿Estaría dispuesto a concederles una entrevista? El padre Tomás suspiró. Supongo que es parte de mi responsabilidad, dijo. Aunque sigo pensando que lo verdaderamente importante ocurre en el silencio y la reflexión personal, no frente a las cámaras. Mientras el sacerdote se alejaba con el alcalde, Miguel permaneció solo frente a las reliquias preservadas. Observando la antigua Biblia, recordó un pasaje que el padre Tomás le había mostrado recientemente, del libro de Jeremías capítulo 20, versículo 9. Su palabra era en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude. Quizás, pensó Miguel, ese es el verdadero milagro. No que estos objetos sobrevivieran al fuego físico, sino que representan realidades espirituales que sobreviven a todos los incendios de la historia, a todas las destrucciones, a todos los intentos de silenciar o marginar lo sagrado. La palabra de Dios, como un fuego que no consume sino que ilumina y calienta, continúa ardiendo en el corazón humano, generación tras generación. Lecciones eternas y nuevos comienzos. Un año después del incendio, Valle Sereno celebraba la consagración de la nueva iglesia. El edificio, completamente reconstruido pero con un diseño que incorporaba elementos modernos junto con los tradicionales, resplandecía bajo el sol de la mañana. La plaza frente al templo estaba abarrotada de personas, los habitantes del pueblo, visitantes de localidades cercanas y peregrinos que habían viajado desde lugares distantes para presenciar este momento significativo. El obispo Javier Aguirre presidía la ceremonia, acompañado por varios sacerdotes de la diócesis, y por supuesto, el padre Tomás, cuyo rostro resplandecía con una alegría serena. A pesar de sus años y de las dificultades del último año, el anciano sacerdote parecía rejuvenecido, como si la experiencia del milagro y sus consecuencias hubiera renovado no solo su fe sino también sus fuerzas físicas. La nueva iglesia había sido diseñada por un reconocido arquitecto, quien había consultado extensamente con la comunidad para crear un espacio que honrara la tradición pero que también reflejara la experiencia transformadora del incendio y la preservación milagrosa. El resultado era un edificio luminoso, con amplios ventanales que permitían que la luz natural inundara el interior. En el centro, visible desde cualquier punto de la nave, se encontraba el santuario especial que albergaba las tres reliquias preservadas: la Biblia, la estatua de la Virgen María y el Cristo crucificado. Durante su homilía, el obispo Aguirre reflexionó sobre el significado de lo ocurrido en Valle Sereno. El fuego, en la Sagrada Escritura, a menudo simboliza la presencia de Dios, explicó. Cuando Moisés se encontró con el Señor en el monte Horeb, como leemos en el libro del Éxodo capítulo 3, fue a través de una zarza que ardía sin consumirse. En Pentecostés, como se narra en los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego. Lo que ocurrió en esta iglesia hace un año nos recuerda que Dios sigue manifestándose en nuestro mundo, a menudo de maneras que desafían nuestra comprensión humana. Después de la ceremonia religiosa, se realizó una celebración comunitaria en la plaza. Mesas largas habían sido dispuestas con comida y bebida, y la gente compartía alegremente, recordando los eventos del año anterior y maravillándose de cómo una tragedia inicial se había transformado en una fuente de renovación espiritual y comunitaria. Miguel Saavedra, ahora oficialmente encargado de supervisar el mantenimiento técnico de la nueva iglesia, se encontraba conversando con un grupo de visitantes, explicando algunos de los aspectos innovadores del nuevo edificio. Hemos incorporado sistemas de seguridad contra incendios de última generación, explicaba, pero también hemos respetado la estética tradicional y la acústica que hacía tan especial a la antigua iglesia. Es una combinación de lo antiguo y lo nuevo, de la tradición y la innovación. Carmen Fuentes, que seguía desempeñando su papel de sacristana con la misma dedicación de siempre, había asumido también la responsabilidad de coordinar a los voluntarios que ayudaban a atender a los peregrinos.
A sus 60 años, irradiaba una energía que asombraba a quienes la conocían. La Virgen me da fuerzas, explicaba sencillamente cuando alguien comentaba sobre su incansable actividad. Cada mañana, antes de que lleguen los primeros visitantes, paso un tiempo a solas con ella. No necesito pedirle nada en particular. Simplemente estar en su presencia me llena de paz y energía. Elena Montero había desarrollado un programa educativo especial sobre el incendio y sus consecuencias, que ahora formaba parte del currículo oficial de la escuela. El programa no se limitaba a los aspectos religiosos del acontecimiento, sino que incorporaba elementos de ciencia, historia, arte y filosofía. Lo que ocurrió aquí trasciende las fronteras religiosas, explicaba a los padres que visitaban la escuela. Es una oportunidad para que los niños reflexionen sobre las grandes cuestiones, la naturaleza de la realidad, los límites del conocimiento humano, la búsqueda de significado en medio de las dificultades. Independientemente de sus creencias personales, estas son cuestiones fundamentales para su desarrollo intelectual y personal. El alcalde Manuel Quiroga, por su parte, había gestionado hábilmente el súbito aumento de visitantes al pueblo. Se habían creado nuevas infraestructuras turísticas, se habían mejorado las comunicaciones y se habían implementado medidas para asegurar que el turismo beneficiara a toda la comunidad sin alterar la tranquila esencia de Valle Sereno. Lo que nos ha ocurrido es extraordinario, declaró durante su discurso en la celebración. Pero lo que realmente me enorgullece es cómo nuestra comunidad ha respondido. No hemos permitido que este acontecimiento nos dividiera ni que se convirtiera en una fuente de conflicto. Al contrario, ha fortalecido nuestros lazos comunitarios y nos ha recordado que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos valores fundamentales: el respeto mutuo, la solidaridad en tiempos difíciles, la apertura al misterio y la capacidad de maravillarnos ante lo extraordinario. A medida que avanzaba la tarde, muchos de los visitantes se dirigían al interior de la nueva iglesia para contemplar las reliquias preservadas. A diferencia de otros lugares de peregrinación, donde a menudo se forma una atmósfera de tensión o impaciencia por la multitud, en Valle Sereno prevalecía un ambiente de serenidad y respeto. Las personas hacían fila pacientemente, algunas rezando en silencio, otras conversando en voz baja sobre sus propias experiencias espirituales. Entre los visitantes se encontraba Sofía Morales, la periodista que había cubierto inicialmente la historia con escepticismo y que ahora regresaba para hacer un reportaje sobre el primer aniversario. Mientras esperaba su turno para entrar al santuario, mantenía una conversación con el padre Tomás. He seguido muchas historias a lo largo de mi carrera, le explicaba, pero ninguna me ha afectado personalmente como esta. No me he convertido repentinamente en una persona religiosa en el sentido tradicional, pero definitivamente mi visión del mundo se ha expandido. He aprendido a estar más abierta a lo inexplicable, a ser más humilde respecto a los límites de nuestro conocimiento. El padre Tomás asintió comprensivamente. Esa es precisamente una de las funciones de los milagros en la tradición cristiana, respondió. No forzar la creencia, sino abrir espacios para ella. Como dijo el teólogo Karl Rahner, vivimos en un mundo en el que Dios parece guardar silencio, pero de vez en cuando ese silencio se interrumpe con susurros que, para quienes están atentos, revelan una presencia constante pero discreta. Al anochecer, cuando la mayoría de los visitantes ya se habían marchado, un pequeño grupo se reunió en la iglesia para una última oración. El padre Tomás, Miguel, Carmen, Elena y algunos otros habitantes del pueblo compartían un momento de recogimiento y gratitud. A lo largo de este año, dijo el sacerdote, he reflexionado mucho sobre por qué ocurrió este milagro específicamente en nuestro pequeño pueblo. No tengo una respuesta definitiva, pero creo que hay una lección importante aquí. A menudo buscamos lo divino en los grandes centros de poder, en las instituciones impresionantes, en los lugares famosos de peregrinación. Pero Dios frecuentemente elige manifestarse en los lugares más humildes, en las periferias, en comunidades pequeñas y aparentemente insignificantes. Como Belén, comentó Carmen. Nadie esperaba que el Mesías naciera en un pueblito insignificante como ese. Como dice el profeta Miqueas capítulo 5, versículo 2, pero tú, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Exactamente,
confirmó el padre Tomás. Y también hay otra lección que he aprendido personalmente a través de esta experiencia. Durante muchos años, quizás me preocupé demasiado por los aspectos externos de la religión. El edificio, las ceremonias, las tradiciones. El incendio destruyó todo eso, pero preservó lo esencial. Me ha recordado que la fe verdadera no depende de estructuras físicas o institucionales, por importantes que éstas sean, sino de nuestra relación personal con la palabra de Dios y con Cristo. Miguel, que durante el año anterior había experimentado una profunda transformación espiritual, añadió: para mí, la lección más importante ha sido sobre la integración de la fe y la razón. Como ingeniero, estaba acostumbrado a buscar explicaciones puramente materiales y mecánicas para todo. Este acontecimiento me ha enseñado que hay dimensiones de la realidad que escapan a ese tipo de análisis, no porque sean irracionales, sino porque requieren un tipo diferente de racionalidad, una que esté abierta a la trascendencia. Elena compartió también su reflexión. Como educadora, me ha recordado que el verdadero aprendizaje no consiste simplemente en adquirir información, sino en transformarse a través del conocimiento. Los niños que han crecido con esta historia no solo han aprendido hechos sobre un acontecimiento extraordinario, han desarrollado una capacidad para maravillarse, para cuestionar, para buscar significado en sus propias vidas. A medida que la noche avanzaba, el grupo se dispersó, cada uno llevando consigo las lecciones personales que había extraído de esta experiencia extraordinaria. El padre Tomás permaneció un momento más, solo ante las reliquias preservadas, en silenciosa comunión con lo divino. Mientras tanto, en diferentes partes del mundo, personas que habían visitado Valle Sereno o que simplemente habían escuchado la historia compartían sus propias reflexiones y experiencias. Para algunos, era un claro milagro que confirmaba sus creencias religiosas. Para otros, era un misterio fascinante que desafiaba las explicaciones convencionales. Para todos, era un recordatorio de que, incluso en nuestro mundo moderno tan dominado por la tecnología y el racionalismo, permanecen espacios para el asombro, para el misterio, para realidades que trascienden nuestra comprensión inmediata. Y así, lo que comenzó como una tragedia local, un incendio en una pequeña iglesia de un pueblo remoto, se transformó en un fenómeno global que tocó innumerables vidas, recordándonos que en medio de la destrucción siempre existe la posibilidad de preservación y renacimiento, que las llamas que consumen también pueden revelar lo indestructible, lo eterno, lo verdaderamente sagrado. Si hay algo que podemos aprender de la Biblia, la estatua de María y la imagen de Jesús que sobrevivieron milagrosamente al fuego devastador, es que algunas verdades son indestructibles, algunas realidades permanecen intactas incluso frente a las fuerzas más destructivas. Como individuos y como comunidad, estamos invitados a descubrir que elementos de nuestra propia existencia merecen ser preservados, que verdades fundamentales deben sobrevivir a las llamas de nuestros propios incendios personales y colectivos. ¿Qué permanecerá intacto cuando todo lo demás en tu vida sea consumido por el fuego del tiempo, del cambio, de la inevitable transformación? ¿Qué verdades esenciales sostienes que son verdaderamente indestructibles? ¿Has experimentado en tu vida momentos donde lo aparentemente imposible se manifestó, desafiando todas tus expectativas y creencias previas? Gracias por acompañarnos en este viaje a través del misterio de Valle Sereno. Les invitamos a compartir en los comentarios sus propias experiencias con acontecimientos inexplicables o momentos donde percibieron una presencia divina en circunstancias extraordinarias. Sus perspectivas enriquecen nuestra comprensión colectiva de estos profundos misterios. No olviden suscribirse al canal Secretos de la Biblia para continuar explorando los fenómenos más fascinantes y transformadores de nuestra tradición espiritual.